Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí poder darle la bienvenida a este 50º simposio de medicina legal realizado por los estudiantes de la carrera de medicina en el área de medicina legal de sexto año. Y es un placer para nosotros tenerlos aquí a ustedes reunidos en esta tarde. Esperamos que sea una tarde de provecho, que podamos obtener mucha información al respecto de temas que vivimos en nuestra realidad hondureña. Y para eso contamos con la participación de tres ponentes en esta tarde. Hemos optado por este tema, pues es algo que tenemos que aprender, algo que se vive a diario en la realidad hondureña y es algo que nosotros tenemos que estar siempre al pendiente de esto y ver de qué manera podemos abordarlo para poder poder llevar a cabo un papel importante y de trascendencia en nuestra comunidad. Para eso tenemos a nuestro doctor, a nuestro catedrático Alejandro Álvarez. Tengo a mis compañeros aquí también que sin ellos esto tampoco sería posible, a Marta Norris, Javier Jiménez, Jocelyn Doubleday. Y tenemos a tres importantes ponentes en esta tarde, a la licenciada Dania Ponce. También contamos con dos ponentes que se van a estar uniendo más adelante. Usted va a verlos a ellos más adelante. También quiero darle lugar a nuestra primera ponente, solo que para eso vamos a hacer una pequeña introducción. Mi compañera aquí se va a encargar de ello. Buenas tardes. Yo les voy a leer lo que es la hoja de vida de la licenciada Ponce. Su nombre, Idania Ponce Rodríguez. Pregrado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Pasante del posgrado en Psicología Clínica en la Universidad Católica de Honduras, Campus San Pedro y San Pablo. Diplomatura en Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en el DINAF y Segadena. En cuanto a su experiencia, ella cuenta como servidora pública en instancias gubernamentales en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, como psicóloga en el área de protección de derechos. Actualmente, psicóloga en servicio en una ONG, brindando atención a niños en situaciones de abandono, abuso o maltrato. Estos remitidos por el DINAF, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez o el Juzgado de la Niñez. Para comunicación o contacto con ella, tenemos un número de telefónico que es el 9757-670 y su correo electrónico que es id-poncr@unica.edu. Licenciada Ponce, la audiencia está a su disposición. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Realmente este es un tema bastante relevante, diríamos, en nuestra sociedad. Lo vemos a diario y básicamente es un tema que pasa bastante desapercibido porque el abuso sexual, si no se tienen como que los indicadores correctos para poderlo identificar, podríamos decir que es un poco difícil que la víctima se abra para poder comentar o decir qué es lo que está viviendo o qué es lo que está pasando. Javier, creo que si me ayuda con la presentación porque mi señal aquí es un poco mala. Estamos en un lugar de zona montañosa y la señal es mala. Entonces, si me ayuda un poquito con la presentación. Entonces, hablábamos que el abuso sexual es un tema que muchos niños, niñas y adolescentes lo callan por miedo, por ser estigmatizados por otros y por otras muchas razones, ¿verdad? Tienen miedo a hablar de quién es el que está cometiendo el abuso y muchas razones que los llevan realmente a guardar silencio, a guardar silencio. Entonces, si hablamos un poquito de violencia sexual, estamos hablando realmente de este daño que se está generando a nuestra niñez, a nuestros jóvenes y a nuestras niñas, ¿verdad? Los porcentajes que realmente se ven asombran, asustan, porque como sociedad estamos como dejando de lado esta parte, los niños y los adolescentes, ¿verdad? Hay una, podríamos decir que estamos como cerrando nuestros ojos a una realidad que es inminente,
Por ejemplo, en Honduras, departamentos como Lloro, Santa Bárbara, son donde más radican este tipo de delitos o abusos contra los niños y las niñas. Hemos encontrado comunidades donde realmente relaciones incestuosas y la comunidad los ve como algo normal y natural, ¿verdad? No podemos también obviar que hay comunidades que se están informando, patronatos, gente que está trabajando en las comunidades para abordar estos temas que son tan importantes y poder educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito de lo que la UNICEF nos ha dicho que es abuso sexual. Dice que implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad o incluso cuando no muestre signos de rechazo. El Código Penal nos dice que hay estupro, se llama, es un delito donde la edad del niño es menor en relación a lo que va el abuso sexual. Y hay delitos que se cometen contra los niños en relación al abuso sexual que muchos agresores han llegado a decir, pero el niño estaba consintiendo lo que estaba pasando o la muchacha estaba consintiendo lo que estaba pasando. Entonces, por eso la UNICEF nos da muy claro este concepto y dice, independientemente si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad o incluso cuando no muestre signos de rechazo, igual es un delito, igual es un delito. Entonces, muchos dicen, pero me la robé y solo tenía 14 años. ¿Y cuántos años tiene usted? Tengo 22, 23. Bueno, pero ella se quería ir conmigo. Señores, igual es un delito, es un abuso. Está abusando de un menor de edad y se considera un abuso. El contexto sexual entre adolescentes y un niño o una niña más pequeña también puede ser abusivo. Yo trabajo precisamente en una ONG donde brindamos protección a niños y niñas que son víctimas de cualquier tipo de vulnerabilidad. Tenemos muchos casos de niños que vienen por abuso sexual y algunos casos vienen porque fueron sus propios familiares, sus hermanos, sus primos, sus tíos. Niños, estoy hablando de otro adolescente abusando de un menor de edad, de una edad de 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Igual se considera también un delito, nada más que a ellos se les considera como menores infractores. Se les da un trato diferente a lo que es un delito que comete una persona adulta. Sin embargo, igual es un delito, ¿verdad? Entonces, por eso la UNICEF lo contempla de esta manera y dice que el trato sexual entre adolescentes o un niño o una niña más pequeña también puede ser abusivo si hay una significancia de disparidad de la edad, el desarrollo y el tamaño, ¿verdad? Edad, contextura, como se le quiera llamar. Entonces, si existe este aprovechamiento intencionado, en estas diferencias también se considera abuso. Y el abuso sexual, les decía, es una de las peores formas de violencia que existe contra la niñez. Y es un problema que nos atañe a todos, es un problema creciente en el mundo. La mayoría de los casos no son denunciados. Estos casos quedan en el anonimato. El abuso sexual es diferente al maltrato físico, porque en el maltrato físico, si un niño va al médico, decimos que está desnutrido. Se puede ver que está desnutrido. O podemos decir no está escolarizado, no está yendo a la escuela. En el abuso sexual tenemos hasta muchos niños que son asintomáticos a los indicadores del abuso sexual. Entonces, por eso es bien interesante cuando nosotros podemos identificarlo como profesionales. Tenemos que darnos con esa escucha activa, no solo oír. Oír y escuchar son términos bien diferentes. Tenemos que escuchar, poner atención a estos lenguajes corporales, a los sentimientos, a las formas conductuales, a los comportamientos que el niño está presentando, ¿verdad? Y todas estas cosas tenemos que verlas como profesionales para poder hacer un diagnóstico certero y poder decir nosotros realmente está en una situación de abuso y poder descartar todas estas posibilidades que podemos encontrar. Vamos a la siguiente diapositiva. Los indicadores, realmente los indicadores son cualquier manifestación, ¿verdad? Que pueda tener un niño en relación al abuso sexual, ya sea de tipo físico, conductual, emocional, psicológico, que estén asociados a la ocurrencia
de la victimización. Estos indicadores, pues los físicos, no los coloqué porque son evidentes. Nosotros podemos encontrar, digamos, identificar un abuso, pero así, cuando nosotros podemos ver que el niño da su testimonio, se acerca a alguien y le inspira confianza o se siente en ese clima de armonía y puede abrirse con una persona y decirle, me está pasando esto, esto, esto y esto. Y entonces tenemos el testimonio del niño, pero también se pueden corroborar esas lesiones genitales que pueden existir. Entonces, ahí se puede hablar prácticamente ya de un abuso sexual porque se está identificando directamente. Sin embargo, estos indicadores, cuando no se pueden presenciar a nuestra vista, estos indicadores nos van diciendo qué es lo que está pasando con el comportamiento del niño, qué es lo que está sucediendo con el niño. Les decía, hay muchos casos donde los niños son asintomáticos, ¿verdad? Y no presentan ningún cambio. Está siendo víctima, pero no está presentando cambio, porque él se está resistiendo a eso. Entonces, sin embargo, hay otros casos donde los indicadores comportamentales son extremadamente marcados y algunos de esos tenemos pérdida de apetito. Se va la rutina del alimento. El niño no quiere comer, no quiere desayunar, no quiere almorzar, no quiere cenar, no quiere merendar, no quiere ningún tipo de alimento. Entonces está sustituyendo el alimento por la tristeza, ¿verdad? Hay un llanto frecuente injustificado, llora por todo. Si lo mandan a hacer algo llora, si le piden algo llora, porque la tristeza es tan profunda que él solamente quiere desahogarse, quiere llorar. Tiene resistencia a bañarse o a vestirse. No quiere quitarse la ropa. No quiere estar, no quiere quedarse sin nada encima porque no quiere que lo miren, tiene vergüenza. Entonces se resiste a eso. Tiene un aislamiento, un rechazo a las relaciones sociales. No quiere compartir con nadie. Se aísla. Si tenía amigos, ya no juega con ellos, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere estar en el círculo escolar, ya no quiere ir a los cumpleaños de los amigos, ya no quiere estar con nadie, está totalmente retraído y aislado. Agresividad, empieza a mostrar signos de agresividad. Si antes no agredía, si no peleaba, si no le gritaba a la mamá, si no hacía berrinches, ahora empieza con este tipo de comportamiento. Presenta masturbación compulsiva. Hay niños que empiezan a frotarse cuando van a dormir, cuando se van a bañar, cuando están en lugares solos, empiezan a tocarse, a autoexplorarse el cuerpo, porque eso les empieza a estimular. Estamos hablando que cuando hay abuso sexual, se rompe esa inocencia, se le da paso a una sexualidad precoz, donde el niño empieza a explorar cosas que no están adecuadas para su edad, ¿verdad? No digo que el niño no se le va a educar, se le va a educar de una manera correcta, pero empieza a experimentar esta sexualidad precoz donde él quiere saber más y más, una curiosidad más allá de los límites de su edad. Tiene juegos sexuales con niños menores o más pequeños que él, empieza a llevar los niños a otros lugares aparte, está como repitiendo lo mismo que él vivió, ¿verdad? Sabemos que el que comete el abusador no va a hacerlo en un lugar público. Generalmente, aunque esté en público, busca un lugar que sea apartado, ¿no? Un baño, una habitación, cualquier espacio donde no haya otra persona para abusar de un menor, de un niño o una niña. Entonces ellos van repitiendo estas conductas, van repitiendo estos juegos sexuales y empiezan a buscar niños más pequeños que ellos para repetir estos comportamientos, para repetir estas conductas. Y empiezan a buscar al primito, al hermanito, a cualquier otro menor y lo empiezan a inducir en los mismos juegos sexuales que ellos han tenido. Tienen un interés excesivo por el comportamiento sexual de los adultos. Aquí empieza lo que nosotros llamamos el voyerismo. Empiezan a querer escuchar qué está haciendo mamá y papá en el cuarto, empiezan a querer saber por qué papá y mamá se encierran, empiezan a querer saber que no se duermen temprano en la noche porque ya su mente está más abierta a la sexualidad y quiere saber qué está pasando con los adultos. Entonces tiene esa curiosidad de querer saber más y más y más del tema de la sexualidad en relación a los adultos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Normalmente esta acumulación de indicadores es lo que nosotros esperamos encontrar, ¿verdad? Pero si tenemos, como digamos, un solo indicador, no podemos decir está en abuso sexual.
¿Qué pasa entonces cuando un niño solo ha sido tocado? ¿Verdad? Lo que llamamos, eh, que generalmente lo tocan, le tocan sus partes íntimas, un adulto toca su cuerpo, pero no llega a cometer el acto sexual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar estas cosas si no tenemos una lesión como tal? ¿Verdad? Entonces, eso también se puede identificar por medio de todos estos indicadores que yo les mostraba anteriormente y los indicadores psicológicos y emocionales que se pueden ver en los niños. Hay conductas regresivas. Hay niños de 9 años que empiezan a chuparse los deditos, como cuando tenían 3, 4 añitos, ¿verdad? Empiezan a tener miedos, empiezan a no querer estar en espacios con otras personas, eh, quieren estar siempre pegaditos a la mamá, no quieren quedarse en ningún lado, tienen miedo para dormir en la noche. Si antes no pedía la luz encendida, hoy dice, mami, por favor, déjame la luz del baño encendida, no me apagues la lámpara, porque el monstruo está debajo de la cama. Entonces empiezan a regresar esos miedos, ¿verdad? Que cuando están pequeños son normales. Hay unos niños que no pueden dormir con la luz apagada porque tienen miedos y es una etapa que es normal, pero cuando hay niños que generalmente han tenido una rutina de sueño normal, los papás los duermen y no pasa nada. Pero cuando el niño empieza a tener estos miedos tan irracionales, estos sentimientos de desesperanza y tristeza, yo no valgo nada, no sé por qué estoy aquí, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, siente que no, ese sentimiento de valía ya no está, se va. Entonces empieza esta tristeza que empieza a invadirlo junto con estas conductas regresivas. Tiene miedo a la soledad, no quiere quedarse solo en ningún momento. Y si tiene un apego con la madre, quiere estar con la madre. Y si tiene un apego con el padre, quiere estar con el padre, ¿verdad? Entonces empieza es como una relación asfixiante hacia el adulto porque el niño no se quiere separar. Decimos nosotros está como chicle, siempre quiere estar con alguien porque quiere sentirse seguro, en un espacio donde él sienta que alguien va a poder protegerlo. Hay sentimientos de culpabilidad. No, es que lo que pasó es mi culpa. Yo lo dejé entrar. No, yo estaba desvestido cuando llegó. Entonces empieza a culparse el niño, a sentir esa culpa, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado. Entra en estados de depresión y ansiedad. Muchos niños se arrancan el pelo por la ansiedad que están presentando. Se comen todas sus uñitas, se sacan sangre de sus uñitas, se muerden los labios, llegan en un estado ansioso terrible. Tienen baja autoestima, ¿verdad? Están como... ese sentimiento de yo no valgo nada los invade por completo y se quedan ahí con ese sentimiento de que no tienen ningún valor. Lo que tenían de valor se fue y para ellos ya no valen nada. Rechazo a su propio cuerpo. Y es aquí cuando nosotros empezamos a ver muchos adolescentes que empiezan a tener problemas de anorexia y bulimia, ¿verdad? Porque empiezan a sentir asco por su propio cuerpo y empiezan a rechazarlo. No quiero comer, o como y tengo atracones y me meto el dedo, voy a vomitar porque no me gusta este cuerpo que tengo. Empiezan a verse en un espejo diferentes, se empiezan a rechazar ellos mismos y empieza este sentimiento a invadirlos y muchos en problemas de anorexia y bulimia han llegado a hospitalizarse y es ahí donde se empieza a explorar esta parte de querer entender por qué llegó hasta ese punto de la bulimia, por qué llegó a ese punto de la anorexia, por qué está tan deprimido, por qué está tan ansioso, por qué este niño o esta niña, este adolescente está presentando todas estas conductas. Y empezamos como decimos nosotros, a escarbar un poquito y empezamos a darnos cuenta. Pero no es tan fácil llegar a este tipo de diagnóstico porque el niño tiene miedo a hablar, no quiere abrirse con cualquier persona, quiere quedarse callado. Y no porque no quiera gritarlo, sino porque simplemente probablemente la vulnerabilidad la está sufriendo por un mismo familiar. Generalmente no es un desconocido, son personas conocidas las que generalmente cometen este tipo de abusos contra los niños. Tienen desconfianza y rechazo hacia los adultos o hacia determinadas personas. Ojo, esto es muy importante. A veces nosotros les decimos, he escuchado muchas veces que le dice, pero quédese con su tío, quédese con su tía, quédese con fulanito. Si él es mi mejor amigo, él está en la casa de mi mejor amiga, no pasa nada, ellos lo cuidan bien. Y el niño, no, no me deje aquí, no quiero estar aquí. Y empieza el niño a pelear con la mamá o el familiar
para que no lo deje ahí, porque el niño sabe lo que está viviendo, pero no es capaz de poderlo expresar, ¿verdad? Desarrollan el estrés postraumático. Esto es terrible cuando se da en un niño porque empiezan ellos a esos miedos, esas fobias, ese terror, todas esas cosas, esos modos de huida, quieren salir corriendo. Muchos adolescentes escapan de sus casas porque solamente quieren escapar del problema y de la vulnerabilidad que están sufriendo. La enuresis es otro de los indicadores muy marcados que se da en el abuso sexual. Muchos niños hacen pipí en la cama, ya sea diurno o nocturno, y antes no lo hacían. Y dice la mamá, pero es que ahora se está orinando en la cama y no entiendo por qué. Pero es que antes no lo tenía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a descartar toda la parte biológica, médica. Bueno, vamos a hacerle estudios, vamos a hacerle exámenes. Si descartamos toda esa parte, vemos que es algo emocional. Entonces ahí empezamos nosotros a hablar con el niño. ¿Qué está pasando? Dime por qué te estás orinando en la cama, a qué le tienes miedo. Y entonces empieza el niño, que no es tan sencillo llegar a ese punto, porque tiene que desarrollarse en un ambiente de confianza para que el niño pueda hablarlo con usted. Sin embargo, hay muchos médicos que lo detectan en las primeras evaluaciones que tienen con sus pacientes, porque es tan evidente que el niño solo quiere gritarlo a los cuatro vientos porque necesita ayuda, necesita que lo proteja, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso en particular, una niña que vino con nosotros, estuvo ingresada en un hospital público aquí en San Pedro Sula. Eh, los mismos médicos del Seguro Social fueron las personas que pusieron la denuncia en el Ministerio Público y la Dirección de Niñez. Nosotros tuvimos la niña en protección aquí con nosotros y realmente era un trauma terrible para ella porque cuando empezaba a recordar todas las cosas que había vivido, simplemente se encerraba y decía, no quiero hablar más de eso, ya no quiero hablar de eso. Y empezó a bloquear todos sus recuerdos. Decía, no recordaba a su familia, no recordaba a nadie. Ella montó todos sus recuerdos en lo último de su memoria y dijo, de aquí no sale. Entonces era como un método de bloqueo que ella estaba usando, pero necesitábamos que sanar en ella esta parte y empezamos a trabajar con ella y era doloroso cada vez que ella contaba algo que había vivido. Ella tenía todas las, mostraba masturbación excesiva, buscaba a otros niños, se culpaba a ella misma, demasiado ansiosa, tenía enuresis, también encopresis. Ella, ¿verdad? Se pupeaba en su ropa y escondía su ropa en los roperos, la guardaba hasta que se sentía el mal olor de la persona que la cuidaba, empezábamos a ver qué estaba pasando y así empezamos a trabajar con ella. No son situaciones fáciles de manejar, necesitan mucha atención. Tiene que ser una atención, diríamos, médica, psicológica, en momentos hasta psiquiátrica, legal, ¿verdad? Porque son casos que se deben si nosotros como profesionales en nuestro medio de trabajo nos encontramos con un caso de eso, pues nuestra responsabilidad social nos manda a poder denunciarlo, ¿verdad? Y poder darles un poquito más de respiro y protección a estos niños que tanto lo necesitan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos nosotros de cómo actuar ante el tema del conocimiento de un abuso sexual, yo les exponía la escucha adecuada, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos escuchando a un niño. Si usted, por ejemplo, está en un hospital y es un niño con este tipo de síntomas, dice, pero es que le duele el estómago, le duele la parte baja del estómago. Y a veces no nos tomamos el tiempo de unas palabras para poder hablar con el niño o con una persona, y entonces ahí no podemos darnos cuenta realmente qué está pasando. Pero si escuchamos adecuadamente, ¿por qué lleva ese dolor? Puede ser un dolor pélvico en su zona íntima, en su zona vaginal o en sus genitales, y tal vez no estamos poniendo atención a ese síntoma. Pero si nosotros escuchamos qué es lo que el niño nos dice con atención, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a poder ser certeros en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Debe tener una atención inmediata. Si usted identifica un caso de abuso sexual, lo primero es denunciar. Si usted no quiere hacerlo, pero por lo menos ante su superior,
que tiene que hacerlo de una forma escrita, como un hospital. El hospital puede remitir el caso al Ministerio Público, a la Fiscalía, a quien competa, pero se debe de brindar la atención inmediata, ¿verdad? El niño va a necesitar apoyo psicológico y en algunos casos hasta apoyo psiquiátrico y se debe de comunicar a quien corresponda. Este tipo de acciones como sociedad no podemos nosotros dejar, si llega a nuestras manos, quedarnos callados y decir, bueno, no es mi problema, no me compete, ahí están los papás, que lo denuncien los papás. Y no sabemos si son los mismos padres que están cometiendo el abuso. Nunca más no van a denunciar. Entonces, desde el momento que nosotros sabemos, tenemos que poner esto frente a las autoridades, frente a quien corresponda, quizás no de forma personal, pero si es una institución, puede hacerlo de una institución a otra institución, ¿verdad? Y sí se puede hacer algo por la niñez y la adolescencia que tanto lo necesitan, ¿verdad? Así que en pinceladas les puedo decir que estos son algunos de los indicadores que nosotros podemos tener para, para poder identificar lo que es el abuso sexual en menores de edad. No sé si tienen preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, si se encontrara un caso en los centros educativos, números de teléfono donde se puede hacer las denuncias. A veces es bien complicado en los centros educativos porque uno se encuentra con padres de familia o las personas que los están haciendo abusando de los niños. Es bien peligroso en ese ambiente, ¿verdad? Hay zonas que son vulnerables, pero a veces como administradores de repente tienen que hacer la acción de la denuncia. ¿A qué número de teléfono se puede abocar uno? Bueno, usted lo puede hacer en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, o puede hacerlo al Ministerio Público. Usted puede llamar también al 911 y ellos lo enlazan realmente con las entidades que usted necesita comunicarse. En el caso de los centros escolares, generalmente se hace para evitar, como usted decía, esta parte de las zonas de conflicto, porque hay escuelas que están ubicadas en lo que llamamos nosotros zonas rojas, se hace por medio de la distrital. Se pone en la distrital que corresponda y la misma distrital hace la denuncia correspondiente y dice, en el centro educativo tal, hay un niño tal, pero no dice el maestro tal me dijo tal cosa, sino que es para darle protección también a la persona, ¿verdad? Que puede ser recepcionada la denuncia. Esto es porque sí se han dado casos donde se denuncia un abuso y realmente dice, ah, el maestro tal fue el que puso la denuncia. Entonces, se ha hecho de esta forma, que se hace a través de las distritales, para que las distritales mismas sean quienes pongan la denuncia y se le pueda dar protección al niño o la niña. Gracias, gracias. De nada. Muchas gracias, licenciada. En esta ocasión, para poder manejar un poquito más el orden, le vamos a pedir a la audiencia de que si tienen una pregunta para usted, que por favor levanten su mano. Zoom tiene la opción y así podemos hacer más bonita la participación. Entonces pueden ya levantar su mano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La consulta mía es, ¿hay un tiempo para prescribir cualquier acción para poner la denuncia? Tiempo, escuché bien. Sí, si hay un tiempo de poner la denuncia que de repente la violación se realizó hace años anteriores y de repente ya la persona superó el trauma, ¿puede hacer la denuncia? Se puede hacer la denuncia siempre. Lo que sucede es que va a ser un poquito más difícil poder probar, digamos así, el delito, ¿verdad? Sin embargo, en la parte psicológica sí se pueden evidenciar los traumas mediante las evaluaciones que se hacen en medicina forense. Los médicos forenses generalmente ellos hacen una evaluación forense específicamente para detectar los traumas de abuso sexual que pueda tener una persona que lo haya vivido, ¿verdad? Esto con el fin de identificar la victimización y evitando la revictimización en los niños, es importante usar la cámara Gesell. Muy importante. Ok, muchas gracias, licenciada. Y veo que también Jesús Orlando tiene su mano levantada. Puede abrir su micrófono para hacer su pregunta. Buen día, ¿se me escucha?
Sí. Ok. Mi pregunta es, ya viendo que, por ejemplo, un niño pequeño de 5 a 7 años tiene ese patrón de comportamiento, tanto emocional como en su comportamiento del día a día, ¿de qué manera puedo yo acercarme a él para que él pueda sentir la confianza? O sea, ¿qué palabras, en qué ambiente puedo para que él pueda contarme a mí con confianza de lo que pasó o averiguar bien? Pues, Ok, primero, lo primero que tenemos que hacer es establecer un adecuado rapport. ¿Qué es el rapport? Es ese ambiente de confianza. Porque si no le damos el tiempo al niño o de tener confianza, además él tiene que sentir que es usted la persona con la que él se puede acercar, aunque usted quiera. Pero si el niño no siente que es usted la persona de confianza para él, no lo va a hacer. Entonces, por eso es importante establecer el rapport. El rapport se da en ese ambiente donde el niño se sienta seguro. Usted puede hacerlo, usted puede hacer un rapport en una sala de un hospital, puede hacer un rapport en un estudio, puede hacer un rapport en una oficina, ¿verdad? El rapport es que el niño se sienta en confianza con usted, ¿verdad? Que no se sienta juzgado, que esas preguntas como, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no le dijiste a tu mamá? Y no había nadie ahí a quien pudieras hablarle. Entonces, eso estamos juzgando, sino que el niño lo que necesita es comprensión. Entonces, en lugar de hacer esas preguntas como acusatorias, sino que hacer esas preguntas empáticas, donde el niño se sienta que puede confiar en usted, ¿verdad? entonces yo tengo que como abrir los brazos, básicamente, o sea, figurativamente, para que él sienta confianza y que él pueda hablar. Ok. Podríamos decirlo así. Sin embargo, hay momentos donde podemos identificar nosotros, y les decía, si las lesiones son físicas, las podemos ver inmediatamente, no necesitamos establecer un rapport, sino hacer la acción inmediata, ¿verdad? Que corresponde, que sería la denuncia, ¿verdad? Si, por ejemplo, a un hospital llega un niño que va sangrando de sus partes íntimas, tenemos que indagar qué fue lo que pasó. Y el niño obviamente nos va a decir qué fue lo que pasó porque está en una situación de emergencia, de crisis. Y es ahí donde tenemos que actuar según la crisis que está pasando el niño. Pero si es algo que está sucediendo como en casa y que no tenemos el indicio marcado nosotros para decir, ah, sí, esto es lo que está sucediendo porque lo puedo ver, entonces tenemos que nosotros entablar esa relación con el niño, esa relación de confianza para que el niño pueda abrirse y pueda expresar lo que está sucediendo. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, y por motivos de tiempo, solo vamos a permitir 2 preguntas más para poder continuar con la agenda. Entonces, ahorita veo de que Santos tiene levantada su mano. Por favor, puede abrir su micrófono para su... Sí, mi pregunta es, ¿qué tratamiento le da, digamos, cuando una persona ya pasa por este tipo de problemas por parte del DINAF o por parte de las instituciones del gobierno? ¿Cómo hacen para que este niño pueda salir de ese trauma o esta persona? Muy bien, buena pregunta. La verdad que si pasa por DINAF estamos hablando que es un niño que ha perdido la protección de los padres, ¿no? Pero esto ya va incurriendo a lo que es un proceso legal, porque si hablamos de niños que ya pierden, digamos, el padre la custodia y la toma el Estado, el niño ya va directo a un centro de protección, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay casos donde los niños son vulnerados por un padre, pero la ley le atribuye el derecho a la madre o al padre o a otro cuidador, ¿verdad? Familia extendida. El tratamiento va desde un proceso de terapias eclécticas. No nos podemos centrar en una sola terapia, porque hay terapias que funcionan para unas personas de diferentes formas. Hablamos de terapias humanistas, que tratamos a la persona como tal. Hablamos de terapias cognitivos conductuales, donde intentamos modificar el pensamiento para modificar la conducta, ¿verdad? Y como le repito, es un tratamiento ecléctico en terapias que nos ayudan a manejar los traumas. Es como un estrés postraumático que el niño tiene que aprender a superar. Incluso, yo digo, superar un trauma no es olvidar, sino recordar sin dolor, ¿verdad? Lo que ya ha vivido. Entonces, esto es ayudar al niño a recordar esa experiencia de su vida
que no sea tan dolorosa y que no le cause un retroceso, sino que vaya avanzando en su vida y que retome esa normalidad, que vaya retomando la normalidad y que vaya viendo la vida como tiene que verla, con pasos hacia el futuro. Ok, muchas gracias, licenciada. Y tenemos la última pregunta por parte de Linda Tenorio. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Hola, muy buenas tardes, licenciada, y a todos los demás. A mí me gustaría saber realmente cómo debe de proceder uno cuando los niños lo buscan a uno porque son abusados en sus casas, ¿verdad? Y los padres no quieren apoyarlos, porque es algo que como docente me ha pasado bastante y a veces uno por miedo, ¿verdad? A no meterse a problemas porque son zonas rurales, ¿verdad? Me gustaría saber realmente cómo uno puede ayudar a esos niños que tienen este gran problema. Claro, yo le explicaba a la persona que me hizo la pregunta en relación al mismo tema suyo anteriormente. Algunos centros ahorita lo están manejando mediante la distrital, pero también sé que en el Ministerio Público y la Fiscalía o incluso la Dirección de Niñez se puede hacer de manera anónima, ¿verdad? Usted perfectamente puede poner la denuncia de manera anónima, pero si usted tiene miedo a las represalias que pueden haber o porque la familia no quiere colaborar, entonces se hace a través de las distritales. Es ahí donde se ponen las denuncias y la distrital las remite al Ministerio Público, a la Fiscalía. Tuvimos un caso nosotros donde una maestra lo hizo de forma anónima y créame que fue de gran ayuda para el niño porque se pudo sacar el niño de la vulnerabilidad y se le pudo dar apoyo. Estuvo un tiempo en un centro, pero luego regresó al círculo de familia como familia extendida. Entonces creo que desde las aulas escolares también los docentes pueden hacer una gran labor. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a la audiencia por participar y a la licenciada por aclararnos todas estas dudas. Entonces, ahorita ya cerramos el espacio para preguntas hacia la licenciada y vamos a continuar con el siguiente ponente. Lo dejo con mi compañero Pablo. Bueno, para continuar con el simposio esta tarde, vamos a pasar a un tema muy importante. Muchas gracias a la licenciada Idania. Es muy importante saber cómo abordar el tema y cómo manejarlo, y más en la realidad que vivimos en nuestro país. Así que gracias por el aporte que nos dio y cualquier cosa, ella siempre va a estar ahí. Ya se le brindó el número de teléfono y cualquier cosa, al final va a haber un espacio donde se va a ampliar un poquito más sobre preguntas y dudas y ahí pueden realizarlas. A continuación vamos a hablar bueno, nos van a hablar un poco sobre el delito sexual en menores. Para eso tenemos al Máster Carlos Ponce y para eso les dejo a mi compañera Marta, que ella les va a hablar un poco sobre él y a qué se dedica. Su nombre completo es Carlos Roberto Puerto Sanabria. En cuanto a sus estudios universitarios, él es especialista en medicina legal y forense en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También sacó su curso de docencia clínica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente lleva un 80% de concluida la maestría en salud pública con orientación a salud ocupacional en la Universidad Internacional Iberoamericana y en la Universidad Europea del Atlántico, obteniendo cuando ésta concluya una doble titulación. Consta también con un diplomado en criminalística de la Universidad Tecnológica Centroamericana. También es doctor en medicina y cirugía general, y cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su experiencia laboral: es consultor, fue consultor de la Secretaría de Salud en el proyecto Capacity. También fungió como asistente de auditoría médica en el Hospital Militar. También como médico residente estuvo a cargo de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. Prestó su servicio de medicina legal en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Actualmente él es revisor de artículos de investigación en la Revista Médica de Ciencias
forenses de Honduras. También es docente de posgrado en medicina legal y forense en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es consultor en asuntos médicos legales del Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas y consultor en asuntos médicos legales en el Pan American Life Insurance. Para contactos, contamos con su número de teléfono que es 8838-7423 y su correo electrónico carlos.r.puerto.es@gmail.com. Doctor Puerto, la audiencia queda a su disposición. Gracias, Jocelyn. Ok, bueno, entonces, como ya le mencionó Jocelyn, mi nombre es Carlos Puerto, estoy para servirles. A mí me gusta mucho, bueno, ya he trabajado bastante con Marta, también he trabajado con otras instituciones, a mí me gusta mucho esa parte de docencia. Entonces, la idea es aprender un poco, ¿verdad? Un brochazo de qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista médico-legal cuando examinamos un delito sexual en menores. Sí, Pablo, por favor, la siguiente. Ok, aquí, como ya lo dijo Jocelyn, estoy para servirles. Ahí tienen todos mis contactos, mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir. Ahí también trato de poner un poquito de contenido educativo en las ciencias forenses. Entonces, tomen la libertad de hacerlo. Siguiente, por favor. Entonces, quiero partir de aquí. A mí me encanta cuando nos invitan a diferentes tipos de profesionales. ¿Por qué? Porque aprendemos de todo, ¿verdad? Me gusta mucho cómo la licenciada que estuvo hablando anteriormente dio su perspectiva como licenciada en psicología de cómo se aborda el tema de abuso sexual. Y ella nos hablaba mucho de la definición de qué es, de las definiciones que expresa UNICEF en cuanto al maltrato infantil. Bueno, pues entonces yo les traigo, como soy médico, qué es lo que dice la OMS, que es un maltrato infantil. Los maltratos infantiles para la OMS van a ser todos aquellos abusos o desatenciones. Nosotros en medicina legal tenemos una palabra que es bien importante, que es la omisión de cuidados. Entonces, la OMS define el maltrato infantil como los abusos o desatenciones en menores de 18 años que pueden causar o que causen algún daño a la salud, al desarrollo del niño o a su dignidad, o pueden poner en peligro a la supervivencia en el contexto de la relación, como lo mencionaba también la exponente anterior, en esta relación donde hay un poder, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que viene y ejerce una desatención o un abuso, ahí estamos hablando de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque el padre supuestamente debería tener el poder del niño o cualquier otra persona que tenga la tutela o la curatela del niño. Entonces, hablando un poquito de maltrato infantil, la OMS también nos habla de que el maltrato infantil se puede dividir en maltrato físico, psicológico, en abuso sexual, que es el que nos vamos a entrar el día de hoy, en la desatención, en la negligencia y en la explotación comercial o de otro tipo. También hay otro tema importante que la OMS lo cataloga, que a veces se nos pasa desapercibidos. Cuando un niño es testigo de una violencia doméstica, estamos hablando que ese niño también sufre un maltrato infantil. Solamente para que lo tengamos en la parte de atrás de nuestra cabeza, tener en cuenta esto, ¿verdad? Porque es bien diferente el abordaje que vamos a hacer ante un niño que sufre de maltrato infantil que como un niño que no lo sufra. Siguiente, por favor. Entonces, esa solo es una página de internet, la pueden chequear. Esa es la página en la cual se trata de la campaña que monta OMS para la prevención de la violencia. Aquí hay un ítem que habla sobre el maltrato infantil. Ustedes la pueden chequear. Aquí hay un montón de estadísticas bien interesantes, de la cual saqué algunas de esas diapositivas. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hacer lectura. Mi especialidad de medicina legal, no puedo, yo sé que después va a haber un abogado que les va a hablar de la parte de derecho. Yo no me voy a meter a hablarles de la parte de derecho penal porque yo me imagino que lo va a tocar. Solamente le quiero hablar un poquito de jurisprudencia. ¿Qué es lo que nos menciona lo que ya decía la licenciada, la UNICEF, de qué es explotación sexual, qué son los malos tratos? Entonces, en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, habla de la protección, contra los malos tratos. Es importante saber ese término. ¿Qué es jurisprudencia? Ustedes van a escuchar ahorita, está muy en boga con todo lo que debió de estar en boga hace 20 años, con todos los derechos sexuales, con todos los derechos de reproducción. Usted va a escuchar ahorita que va a estar muy en boga esa palabra jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son todo aquel derecho internacional al cual Honduras también está adscrito.
Un ejemplo de esto es la UNICEF. Honduras está adscrito a los convenios de UNICEF. Entonces, sus leyes, las leyes hondureñas, deberían estar en concordancia con los convenios a los que ella está suscrito, ¿verdad? Otro, por ejemplo, son los derechos humanos. Nosotros somos uno de los países que estamos adscritos a los derechos humanos, entonces nuestras leyes deberían estar como englobadas en pos a lo que dicen las directrices de los derechos humanos. Tenemos otra organización, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, que a todos esos convenios estamos inscritos. Entonces, a eso se refiere la jurisprudencia. Entonces, UNICEF, que es parte de nuestra jurisprudencia, Ok, al parecer estamos teniendo problemas técnicos. Por favor, denos unos minutos para tratar de resolverlos y volver a conectarnos con el doctor Cuarto. hola, lo siento, tuve un problema técnico con mi computadora. No sé si me están escuchando bien. Sí, doctor, sí lo podemos escuchar. Sí, lo siento. Todo ese fue el internet, lo siento. Les mencionaba, no sé, Pablo, si me puede ayudar nuevamente con la presentación. Disculpen. Ok, entonces le mencionaba que la UNICEF también toma en cuenta el derecho que tiene el niño a ser protegido contra la explotación sexual, y acá se incluye el abuso sexual, incluyendo la prostitución y la utilización para prácticas pornográficas. La siguiente, porfa. Ok, aquí en Honduras, solo voy a hacer referencia, lo prometo, a este artículo de la legislación hondureña para darle campo al abogado que también es invitado después de mí, a que él se desarrolle en su campo, y solo voy a hacer referencia a esa parte del Código de la Niñez, que es el artículo 41. Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro. Ojo, ¿por qué me interesó esa parte? Ahí mencionan una gran cantidad de ítems, y en el ítem número C, en la letra C, dice: aquel niño que se le promueva o facilite la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual, las ofensas al pudor, las exhibiciones sexuales impropias, la exposición de desnudos que ofenda la decencia pública. Entonces, aquí vemos que esos niños que han sufrido de un abuso sexual son niños que se tratan como niños en abandono o peligro, aunque bien sea cierto, tienen una curatela por parte de su padre o su madre, una tutela, perdón. Siguiente, por favor. Ese dato es un poco hasta escalofriante, lo podemos decir. No, se dice que aquí en Latinoamérica, de cada 1000 adolescentes, nacen 74 niños cuyas madres van a estar entre las edades de 15 y 19 años. También tenemos que 4 de cada 10 adolescentes entre los 15 y 19 años han experimentado alguna vez violencia por parte de su pareja. Y una de cada 4 jóvenes se casó antes de los 18 años. Un dato bien perturbador, y es un dato que se estima aquí en Honduras, es que de cada 10 abusos sexuales, solamente uno es denunciado. Me llamó mucho la atención la pregunta que hacía el compañero en la charla anterior, en la cual él hacía la pregunta: ¿hasta cuándo puedo denunciar? Y la respuesta que dio la licenciada fue muy buena. O sea, usted tiene derecho a la denuncia hasta que usted quiera. Lastimosamente, para nosotros poder probar el delito, para poder, desde el punto de vista de psicología, desde el punto de vista de nosotros como medicina legal, para poder hacer nuestra pericia y darle al juez evidencia de que pasó, entre más reciente la denuncia, mejor es, porque así es más fácil de probarlo. Siguiente, por favor. Entonces, hoy sí vamos a hablar ya de lo que es el delito sexual infantil. Esa parte pueden catalogarle como una pequeña introducción. Entonces, vamos, primero es importante, como en todo en medicina,
el niño no se trata igual al adulto. El niño no es un mini adulto, no. El niño tiene sus propias características que son distintivas de todo punto de vista. Entonces, a los efectos del trabajo pericial, perdón, o sea, lo que nosotros, cuando yo me refiero a un trabajo pericial, es la pericia. ¿La pericia a qué se refiere? La pericia es el documento final que yo emito porque yo soy experto en un área. Cuando dicen alguien es perito es porque es experto en esa área. Entonces, cuando yo realizo mi pericia, o sea, cuando yo hago mi estudio en el niño, va a ser totalmente diferente a como yo lo voy a abordar en un adulto. Entonces, para empezar, vamos a ver. La mayoría de los delitos sexuales en los infantes, en los niños, va a ser intradomiciliario, algo que lo diferencia totalmente de los adultos. Generalmente, cuando hay una violación o un delito sexual en una persona adulta, ese va a ser extradomiciliario. Y son perpetuados por personas muy allegadas. Alrededor del 1/3 son de carácter incestuoso. La mayoría no incluyen verdadera penetración vaginal o anal. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en un delito sexual, lo primero que nos viene a la mente es la violación, que incluye ya el exceso carnal. Generalmente en los niños a lo que nosotros, bueno, lo que se llega es a los actos de lujuria. Estas son diferentes tipos de clasificaciones en los cuales nosotros podemos catalogar el delito sexual dependiendo de hasta dónde llega, ¿verdad? Actos de lujuria se refiere más que todo a tocamientos o a frotamientos que se tiene con el niño. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo que ya le mencionaba, el trabajo pericial, o sea, la pericia que voy a hacer es distintivo, ¿verdad? A la parte de los niños. Entonces, y los hallazgos que yo puedo encontrar en la pericia son extraordinariamente variables. Sin embargo, vamos a ver dos cosas que nos tienen que prender las luces y saber que esto nos va a provocar lesiones que van a ser bien características. La primera va a ser que en niños o niñas menores de 6 años van a presentar un patrón completamente diferente que en las personas adultas. ¿Por qué? Porque menores de 6 años, por el ángulo subcúbico, las niñas no van a poder tener una penetración del miembro, ¿verdad? Por la propia anatomía. Es por eso que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en las noticias cuando dicen que encontraron a una recién nacida o a una niña de 2 años muerta por una presunta violación. ¿Por qué? Porque al no contar sus características anatómicas para que haya paso del pene, entonces lo que pasa es que se hacen desgarros masivos e incluso hemorragias, ¿verdad? Que van a llevar a la muerte por choque polémico. Ya después, en pacientes ya mayores, escolares mayores, estamos hablando de 9-10 años, que ya permite la penetración, puede presentarse situaciones intermedias en las que sí van a simular un poquito las características que van a presentar las violaciones en pacientes adultas. Siguiente, por favor. Entonces, esas tablas las quise traer para que ustedes vean que sí, es muy diferente como nosotros abordamos un niño a como abordamos un adulto. En el adulto, el lugar de ocurrencia, como yo lo mencioné, va a ser extradomiciliario, mientras que en el niño va a ser intradomiciliario. La denuncia de las víctimas en los adultos va a ser muy frecuente, en los niños va a ser muy rara. Como ya les dije, aquí en Honduras se estima que solamente 1 de cada 10 casos de violación en niños se denuncia. Los signos genitales es muy frecuente en el adulto y es muy raro en niños. ¿Pero por qué? Van a decir ustedes, ¿por qué? Si nos acaba de decir que la anatomía de los niños permiten que hayan desgarros tan grandes, porque los signos genitales van a ser más frecuentes en los adultos cuando hay violaciones. Esto es debido a lo que les mencioné, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del delito sexual, hablamos, ¿cuál es el bien que se cuida en el delito sexual? El bien que se perturba en el delito sexual es la libertad de la sexualidad de la persona. Esto incluye, como les menciono, actos de lujuria, tocamientos, frotamiento, exposición a pornografía. En el caso de los niños, la exposición a la pornografía es un delito sexual. Entonces, todos estos tipos de delitos no concurren con lesiones genitales. Por eso es que vemos que la lesión genital es más frecuente en los delitos de libertad sexual en los adultos que en los niños. Igual los signos anales, los signos de violencia extragenital son muy frecuentes en los adultos y muy raros en niños. ¿Por qué? Porque al niño, en esta parte, como bien lo ha mencionado la psicóloga, en esa parte de que vení, juguemos, de que vení, tratemos, es una persona de confianza. Entonces, no recurre a la violencia para poder someter a la víctima. Y los signos de violencia en el agresor, o sea, cuando lo hacemos, porque nosotros los médicos forenses hacemos tanto exámenes a la víctima como al victimario o al agresor, en los adultos
es muy posible que tenga signos de violencia en el agresor. En los niños es excepcional que él vaya a agredir a su agresor. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí vamos a tener elementos que con alta especificidad nos van a dar el diagnóstico de que hubo un delito sexual, ¿verdad? Por ejemplo, el más obvio va a ser la gravidez. Un niño embarazado, tengo que sospechar inmediatamente que fue abusado. O sea, no tengo que sospechar, se confirma que fue abusado. Ese es el signo más específico, pero muy poco frecuente. Yo tuve la oportunidad de cuando era residente, lastimosamente, eh, tuve la oportunidad de hacer una pericia en una niña, como lo mencionaba el compañero, una niña que tenía 9 años y cuando yo la evalué, ella tenía 7 meses de un segundo embarazo, una niña de 9 años. O sea, que hasta uno dice, o sea, ¿cómo rayos una niña de 9 años puede ir por su segundo embarazo? Es algo triste. Otros elementos de especificidad, vamos a tener las infecciones de transmisión sexual, signos genitales relevantes, signos anales relevantes y alegación del menor. Eso es importante tener en cuenta que no todo signo genital o signo anal va a ser un abuso sexual. Hay signos o hay tal vez hallazgos que nosotros vamos a encontrar en el examen físico que nos pueden hacer sospechar de un delito sexual, pero tal vez al investigarlo mejor no compete a uno. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos lo que son las infecciones de transmisión sexual y las dividimos en tres grupos. Sí, la especificidad de si se trata o no de una enfermedad per se transmitida sexualmente. Lógicamente, los del grupo número 1 tenemos que descartar y que sea un abuso sexual. El grupo número 1 vamos a tener que tienen muy alta especificidad para que es de infección de transmisión sexual, va a tener sífilis, gonorrea, clamidia, trachomatis. El grupo 2, que es de una especificidad alta, va a tener VIH, virus de hepatitis B, virus, las tricomonas vaginales, virus de la hepatitis B, tienen un alto índice de sospecha, pero tienen también otras vías de contagio. Y los que son de baja especificidad, que es indicativo, pero no es indicativo, perdón, de una transmisión sexual, pero sí obliga a investigar, va a tener Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Uroplasma urulicillatum, Candida albicans, herpes simple tipo 1 y Haemophilus ducreyi. Esos son en cuanto a la infección transmisión sexual que yo tengo que investigar. Siguiente, por favor. Ahora, en esta parte de acá vamos a practicar un poco de los signos genitales relevantes. Y esos son aquellos que son compatibles con la penetración, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un delito sexual en el que sí hubo acceso carnal. Algo importante a tener en cuenta es que los hallazgos de signos genitales para el diagnóstico no son los más frecuentes. O sea, es bien excepcional que nosotros encontremos en el delito sexual daño en los genitales de los niños. ¿Por qué? Porque como se lo mencionaba, en los niños es menos frecuente el delito sexual que tenga que ver con acceso carnal. Ahora, si yo encuentro uno de esos signos que yo le voy a mencionar, en el examen físico tengo que darle gran importancia por su elevada especificidad, ¿verdad? Ojo, otra vez, un examen físico negativo, o sea, que no encuentre ningún hallazgo de lo que le voy a mencionar, no descarta abuso. Asimismo, también, la mala interpretación médica de algún signo que yo pueda encontrar puede dar lugar a denuncias que son infundadas. Y esto es importante y se lo quiero decir, es que no se tiene que sobrevalorar la información del examen físico, en el caso de los niños específicamente. En el caso de los adultos es otra cosa totalmente diferente. Aquí en los niños nosotros le damos mucha importancia a lo que es la anamnesis. Ojo, no toda lesión genital es producida por abuso y no todo abuso va a causar lesión genital. Gran parte de las lesiones curan sin dejar secuelas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí los signos del himen que vamos a encontrar al hacer una pericia de un delito sexual en menores, pues el más evidente van a ser los desgarros. Es un signo relevante y de alta especificidad. La integridad de la membrana descarta el coito vaginal, más que todo en niños. Recuerden que estamos hablando de niños. La integridad de la membrana va a descartar el coito vaginal. En los niños la membrana es súper pequeña. La membrana, el diámetro del himen es súper pequeño. Estamos hablando que a los 6 meses agarra un diámetro de 4 milímetros. O sea, súper pequeño. Entonces, por eso es que si nosotros no encontramos desgarros en el himen a esas edades, es que no hubo penetración. La edad de lesión es otro aspecto relevante y el tiempo de cicatrización es sumamente variable. Por ejemplo, acá,
nosotros, no sé si, verdad que no tengo acceso a puntero, si están comparando la pantalla. No, ¿verdad? Bueno, creo que no. Entonces, miren la figura, la primera figura, o sea, la que Sí, ustedes... sí, se está viendo la pantalla. No, pero me refiero al puntero, no se ve, ¿verdad? Aunque yo trate de señalar, no se ve porque no es mi pantalla la que comparto. No, no se ve. Ok, pero bueno, igual, en la figura número 1, quiero que noten el desgarro que hay. ¿Cómo yo voy a diferenciar un desgarro? ¿Cómo voy a diferenciar yo un desgarro de un desgarro reciente de un desgarro antiguo? Los bordes sangrantes. Importante, yo creo que eso ustedes, por lo que escuché, son estudiantes de medicina que están ahorita cursando la cátedra de medicina legal. Es importante diferenciar un desgarro de una escotadura. No, así como todas las partes de nuestro cuerpo, no todos los ímenes son iguales. Entonces, hay ímenes que por variaciones anatómicas, que no es nada patológico, vamos a encontrar ímenes con escotaduras genitales, que eso es algo como que yo tenga, que mi piel sea más blanca que la de otro compañero. Es algo totalmente normal. La escotadura himeniales, lo que se ve es como ondulaciones, como que el himen se le ve como ondulaciones alrededor. ¿Cómo diferencia una escotadura de un desgarro? Porque miren, el desgarro va a tener esa forma de V que llega desde donde está la membrana del himen y llega hasta su vértice, toca la base, de donde se, por así decirlo, se pega con el introito. Mientras que la escotadura no tiene esa forma de ver. Las escotaduras se van a ver como pequeña C que no llega a su vértice a la base. Entonces, por ejemplo, en esa figura de niño de 5 años, para empezar, miremos lo pequeño que es el introito vaginal, ¿verdad? Es lo que le mencionaba, en esas edades habla de milímetros, de 4 milímetros, lo que es el diámetro de la luz himenial. Y observemos cómo este himen está sumamente eritematoso, está súper rojo, y cómo se le ven los bordes edematosos, con un vértice que llega hasta la base del introito. Entonces, eso nos debe hacer sospechar que es una relación sexual de reciente data. ¿A qué se refiere reciente data? Pues bueno, miren, honestamente, como lo mencionaba la diapositiva, realmente si nos vamos desde un punto de vista netamente técnico, no hay un consenso en el cual se dice que si es reciente o si es antiguo. Pero los libros tratan de dar como una media de 7 a 14 días cuando sale reciente. Más que todo, nos enfocamos que cuando tenemos estas características es un delito sexual que ocurrió hace menos de 7 días. Pero como les digo, eso es sumamente variable, lo van a encontrar diferente en diferentes literaturas. La siguiente imagen es también una evaluación que se le hizo a otra chica. Bueno, aquí ya me la quitaron. Pero bueno, vamos. Aquí, gracias. La siguiente imagen también observamos un desgarro. Un desgarro importante a las 12. Bueno, para empezar, ¿cómo nosotros evaluamos un himen? Nosotros, importante como médicos legistas, algo importante que yo les quiero decir a ustedes es, por favor, esa parte de medicina legal, yo les sugiero que ante la menor duda, reporten el caso al Ministerio Público. Si ustedes, digamos, que están internados y encuentran un caso que ustedes dicen, tiene lesiones genitales, mejor lo voy a reportar, repórtenselo a su residente para que el residente lo reporte al Ministerio Público. Por favor, no traten de venir y de tratar de... Yo sé que muchas veces nuestra curiosidad como estudiante es tal que queremos ver y aprender todo, ¿verdad? Pero recuerden una palabra importante, la revictimización. Nosotros no podemos estar revictimizando a la víctima. Pónganse a pensar, un niño de 4 años, que un interno venga, le jale sus labios para poder ver un himen, y después venga el residente, le jale sus labios, venga el interno, le jale sus labios, y después venga ya el que le toca hacer lo que es el perito forense o el médico legista en su defecto. O sea, estamos revictimizando demasiado a esa niña. Por favor, tratemos con pudor esos casos y tratemos de la medida de lo posible de no ser nosotros la primera persona que evalúa. Aquí, bueno, entonces el himen, lo que le mencionaba, es que para nosotros poderlo describir, se va a describir en relación a la magnesia de reloj. Por ejemplo, el desgarro que nosotros encontramos en la figura de nuestro lado derecho, encontramos un desgarro importante a las 12 a las 12 de la magnesia del reloj y a las 3. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Ok. Okay, aquí también observamos otros ímenes con desgarro, por ejemplo observen los bordes eritematosos donde está la flechita señalada,
están los bordes eritematosos, se ve un poco sangrante. Esta ya es una vagina que nosotros podemos decir que está como en otro estadio Tanner, ¿verdad? Ya lo vemos una vagina de alguien más grande. Observemos cómo se ven los bordes eritematosos. Estos son, son, son característicos de un coito reciente. La otra imagen, por favor, Pablo, si nos ayudas. Este lo describiría como un desgarro reciente a las 6 de la manecilla del reloj y este como un desgarro a las 8 de la manecilla del reloj. Observemos en este caso cómo se ven esos bordes, ¿verdad? Casi incluso hasta le llamamos cosas, se simulan como que se hay un hematoma. Si ven, tienen como esta parte como negruzca. Siguiente. Ahí está. Entonces, otras lesiones genitales traumáticas que yo puedo encontrar van a ser desgarro y contusiones vulvares, aquellos moretones, sugilaciones en la vulva, en el introito. Esas cosas son muy importantes porque, aunque no haya acceso carnal, siempre es un delito sexual y siempre es penado por la ley. Ya que hablamos de los famosos actos de lujuria, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, me viene una niña y la evalúo y encuentro que tiene los labios edematosos, hinchados, pero al evaluar el himen, lo veo totalmente íntegro, no lo veo enrojecido, más de lo normal. Entonces, yo aquí digo, bueno, esto me induce a que puede haber actos de lujuria, no tanto una violación porque no hay acceso carnal. Según la data de producción, pueden expresarse por sangrados activos, suficientes hemorragias y lesiones cicatrizales, como les menciono, en niñas menores de 6 años, cuando hay acceso carnal, lastimosamente, generalmente fallecen por el hecho de que su introito es demasiado pequeño y no aguantan la penetración, por lo cual hacen desgarros masivos, incluso hasta fracturas de pelvis. Los traumatismos, equimosis, el hematoma o la herida contusa de los genitales externos de la vulva en la infancia a partir del año de la vida, eso es importante, casi siempre van a tener una etiología accidental. Y ojo, eso no quiere decir que, yo estoy en la emergencia de pediatría y veo una vulva que tiene un hematoma. No, doctor, relájese, porque lo más seguro fue que se cayó. Si bien es cierto, de lo más seguro, siempre se tienen que investigar, siempre se tiene que reportar a medicina forense para que ellos vayan a hacer la pericia. Siguiente, por favor. Otra cosa importante son la vulvitis y la vulvovaginitis. En las niñas menores es bien común esto y se debe a un sinfín de causas, ¿verdad? Por tanto, solamente voy a resumir por cuestiones de tiempo, por tanto, todo flujo vaginal, no todo flujo vaginal, perdón, es sinónimo a un abuso sexual. Sin embargo, una vez más se lo menciono, si usted tiene una niña con flujo vaginal, es importante llamar a medicina forense para que tomemos las muestras y que cataloguemos. Por lo que le mencionaba, ¿verdad? Recordemos las clases, los tipos de infecciones de transmisión sexual que tenemos, tipo 1, 2 y 3, para catalogar en base a en qué grupos está y para ver si se necesitan más estudios, para poder determinar si hay una violación. Siguiente. Ahí está. Las lesiones genitales en los niños varones, su eventualidad es bastante rara. Generalmente, como todo delito sexual, lastimosamente son las mujeres los que más lo sufren. Sin embargo, también hay delitos sexuales en los varones. Las lesiones descritas aquí van a ser en pene y en escroto. Lo que vamos a tener que son bien poco frecuentes son el edema, la equimosis, la mordedura, las cicatrices. También podemos encontrar desgarros en los prepucios. Y también se puede presentar con exudado uretral y otras manifestaciones clínicas o de laboratorio de una ITS. Siguiente. Signos anales relevantes. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Cuando estamos evaluando a un niño, uno de los primeros que piensa es que hubo penetración anal, ¿verdad? Sin embargo, el abuso sexual suele ocurrir con indemnidad de la región anal. Eso no significa que no vayamos a hacer estudios en el niño para buscar, por ejemplo, manchas de eyaculación para determinación de presencia de espermatozoides. Existe una gran variedad de lesiones anales y o rectales que no guardan relación alguna con el abuso. Importante. Hay un montón de alteraciones. Por ejemplo, podemos tener pequeños desgarros, pequeñas fisuras anales que no van a ser por un delito sexual per se o por un acceso carnal, sino que también esas pueden ser por estreñimiento, por parasitismo y todo esto. Por ejemplo, hay variantes anatómicas del ano en el cual históricamente se consideraron como signos de violación. Sin embargo, ahora se ha demostrado que son, como lo dice su nombre, variantes anatómicas. Entre ellas tenemos el ano entreabierto, que es uno de los exámenes que nosotros hacemos, que ponemos al niño en posición genupectoral, o sea, con el pechito en la base de la cama, y esperamos a ver si hay una dilatación
del, del orificio anal, ¿verdad? Y ese es un hallazgo bastante común. El ano, se dice que el tiempo se medio dilata. Eso es bastante común. Muchos libros, por ejemplo, Vargas Alvarado lo da como un dato de que hubo penetración anal, pero no, ya se ha demostrado que eso no, es una variación anatómica. También tenemos el ano en embudo. Como lo digo, eso se considera como un signo de pederastia pasiva crónica, pero sin embargo no tiene ningún dato como valor aislado. O sea, sí puedo orientar, pero si solo encuentro eso yo al examen físico, yo no puedo decir que esa persona es un pasivo crónico. Tiene valor diagnóstico cuando está asociado a otros hallazgos, como el borramiento de los pliegues radiados, la equimosis perianal, desgarro anal, disfunción esfinteriana o alegación del niño o de la niña. Siguiente, porque aquí ya quiero hablar de algo bien importante, aunque yo creo que vienen las imágenes. Siguiente, por favor, Pablo. Perdón. Entonces, penetración anorrectal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Bueno, igual. Una de las cosas más importantes de la experiencia como médico forense que nosotros hacemos es determinar tiempos. Desde determinar tiempos de tanato cronodiagnóstico, o sea, del tiempo de muerte, hasta determinar un tiempo de una lesión. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber cómo diferenciar una penetración aguda de una penetración crónica. La penetración aguda, ¿cómo la diferenciar? Pues con los signos de inflamación, eritema, edema, equimosis o desgarro. Ahora, la crónica, ¿cómo voy a encontrar el ano en un paciente pasivo crónico que haya tenido una relación sexual hace mucho tiempo? Es el engrosamiento de la piel perianal, y ese engrosamiento incluso hasta lo puede dar una tonalidad o más oscura o más clara que la piel normal. ¿Por qué? El proceso cicatrizal que va a tener. Aún si es crónica, puede no dejar signos objetivables. Recordemos, ¿cuál es el mecanismo por el cual nosotros vamos a tener lesiones en un delito sexual? Es por la desproporción entre el objeto contuso, sea cual sea, con la desproporción con la parte anatómica pasiva que recibe ese componente contuso. No es lo mismo que yo evalúe una persona de 40 años que tiene su orientación sexual, que es homosexual, y que además de esto es pasivo, a que yo evalúe un niño de 9 años que nunca tiene una relación sexual. No van a ser los mismos los hallazgos que yo voy a encontrar. Por eso es importante que tener eso en cuenta. Recordemos una vez más que el bien tutelado, cuando hablamos de delito sexual, es la libertad sexual. No estamos hablando cuando, eso es en todo en la vida, ¿verdad? En general, no solo en niños. Cuando nosotros evaluamos un delito sexual, nosotros no estamos evaluando si la persona es virgen o no. O sea, el delito sexual puede pasar desde una monja hasta una prostituta. ¿Por qué? Porque el bien tutelado no es el himen de la persona, el bien tutelado es su libertad sexual. Importante tener eso en mente. Podrá causar o no lesiones traumáticas en función de cómo se combinen los siguientes factores, lo que les mencionaba: la desproporción anatómica, la brusquedad de la penetración, la existencia o no de maniobras previas a la dilatación, uso o no de lubricación, pasividad o resistencia de la víctima. El desgarro anal, bueno, el desgarro anal va a ser la lesión más típica cuando hay ya sea en niños o en niñas, cuando hay una penetración anal, y es lo que se le llama comúnmente como el desgarro de Wilson-Johnson. Ese desgarro es bien característico, ¿verdad? Vamos a observar el desgarro a las 6 de la manecilla del reloj. Generalmente aquí es donde lo vamos a encontrar, generalmente va a ser único, aunque sí puede ser también, podemos encontrar múltiples desgarros, pero lo más frecuente es que sea único, y cuando es único a las 6 es el que se llama el desgarro de Wilson-Johnson. Cuando es reciente se va a acompañar siempre de sangrado y en algunas veces de parálisis dolorosa del esfínter. Y normalmente curan a los 5 días. Dado caso, si se pasa más de los 5 días, ya hablamos de un desgarro anal que es grave, que puede incluso hasta necesitar cirugía para poder restablecer su función. Siguiente, por favor. Esas son algunas fotografías. Observemos en la imagen A cómo se ve el desgarro, el de Wilson-Johnson que les menciono. Es el característico, ¿verdad? Que se ve a la mera 6 en la región del ano, y en la siguiente fotografía observamos uno que claramente es un signo, es un desgarro anal reciente. Observemos también cómo se observan estos que tenemos alrededor, pues que parecen, perdón, lo estoy señalando y ustedes no lo ven. Estoy en la imagen B ahorita. Si observamos, este ano también tiene como algunos lugares donde parece que hay equimosis, y además tiene un poco, yo diría que están un poco borradas la corona del ano, ¿verdad? Entonces, esos signos de borramiento ya me indican que hay un, bueno, que hubo
una penetración anal. Lógicamente, es evidente solo ver con ese desgarro. El siguiente, por favor. Gracias. Algo característico también, el mismo desgarro de Wilson Johnson, que tiene esa forma triangular en la cual se ve ese desgarro. Igual tenemos otro en la imagen B. Todos esos son característicos de. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no todo desgarro, bueno, que no toda fisura, en caso que hablemos de fisuras anales, se va a deber a una penetración anal. El más característico de la penetración anal va a ser ese que le menciono, el de Wilson Johnson, que es el A6, en vértice, que tiene forma triangular. Sin embargo, también hay otros factores que nos pueden dar, nos pueden dar fisuras, más que todo en la parte de los pliegues anales, que esos van a ser, llámelo parasitismo, llámelo estreñimiento, pueden dar fisuras anales que van a ser muy dolorosas. Algo bien interesante es que usualmente cuando son por desgarros anales, por violación o por penetración, no son dolorosos. Cuando son por patologías o por X o Y cosas, sí van a ser muy dolorosas esas fisuras anales. Siguiente, por favor. Ok, otras lesiones anales, bueno, lo que le mencionaba, la fisura anal, que se la vengo mencionando ya ratos, es una actividad de alta prevalencia en la pediatría y se asocia mucho con constipación, diarrea y a veces de causas desconocidas. Como le menciono, como hallazgo aislado, no debería motivar sospecha de abuso sexual. Entonces, algo importante, porque se lo he estado diciendo fisura y desgarro, pero ¿cuál es la diferencia entre una fisura y un desgarro? Es que la fisura generalmente sigue el patrón de un pliegue anal, mientras que el desgarro no, y en el desgarro sí se ve comprometido no solamente el pliegue anal, sino que también el espesor de la piel. Ojo, otra cosa importante es que el prolapso rectal en un niño no debe orientar al diagnóstico de un abuso sexual. Hay otras causas de prolapso rectal y generalmente no es el abuso sexual el que va a ser su causa. Siguiente. Esto es importantísimo, ustedes. Ya acá voy a tratar de no leer mucho la diapositiva y se lo voy a decir. Cuando nosotros tenemos un niño, y se lo voy a resumir de la siguiente forma, si a mí me llega a mi turno una niña en la cual se sospecha un delito sexual, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a pedir el consentimiento del padre para ver si él me permite atender al niño. Pablo, dale a la siguiente, solo quiero ver algo. Siguiente. Ahí está. Entonces, no, la anterior. Ahí está. Entonces, esas son algunas técnicas de apoyo que nosotros utilizamos. Como bien lo dijo la psicóloga, lo que tenemos que evitar a todas luces es revictimizar al paciente. Los quiero llevar a que se pongan su mano en su conciencia y se pongan a pensar. Un niño de 5 años, ustedes me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? Un niño de 5 años, que lo vaya a venir y lo vaya a evaluar su médico tratante, lo vaya a evaluar el interno porque tiene que hacer historia clínica, lo vaya a evaluar el de sexo. Todas estas personas, después lo tiene que evaluar el psicólogo, el psiquiatra forense, todas esas personas le van a estar preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo, y por lo cual se revictimiza a la víctima. Lo ideal es que en ese tipo de personas se lleven esos cuartos que son la cámara de Gesell, y en las cámaras de Gesell se les haga el interrogatorio donde todas las partes involucradas estén presentes. Hablamos de fiscal, médico forense, psiquiatra forense. Lastimosamente en nuestro país, a pesar de que contamos con cámara de Gesell, no es posible, bueno, sí es posible, pero no se hace que los interrogatorios sean en ese tipo de cámaras. ¿Por qué? Porque tal vez el fiscal que lleva el caso no está, el psiquiatra tal vez es un caso que lo agarre en la noche y el psiquiatra nocturna, o tal vez el médico legista está en un levantamiento o está en una autopsia, por todas esas cosas que muchas veces no se utiliza la cámara de Gesell. Otra de las técnicas que se utiliza es la utilización de muñequito, ¿verdad? Que el niño, uno le va diciendo, ¿y dónde, cómo pasaron las cosas? Es importante también saber quién tiene que hacer el interrogatorio. Lo que se decila es que lo haga el psicólogo, porque él sabe cómo le va a llegar. Mira, porque uno tal vez puede ser muy tosco en la forma en la que dice las cosas. Mira, ¿y dónde? Enséñame con ese pichinguito qué fue lo que pasó, o hacer una representación de lo que fue lo que pasó. Entonces, ese tipo de cosas importantes. Siguiente, por favor. Entonces, signos y síntomas de abuso sexual, tenemos elementos de baja especificidad diagnóstica, síntomas y manifestaciones de la esfera orgánica y de la esfera psicológica. Yo no voy a tocar mucho este tema porque ya lo tocó y lo tocó muy bien la psicóloga. Siempre hay que tener en cuenta
que nosotros cuando estamos ante un abuso sexual, tenemos que evaluarlo de una manera íntegra. Medicina legal, psiquiatría o psicología forense. Siguiente, por favor. Ana, bueno, eso me lo voy a saltar. Siguiente. Solo aquí en la parte de la anamnesis, si quiere Pablo voy a dar la siguiente, exacto, ya vamos a terminar. En la parte de la anamnesis es importante saber que cuando yo interrogo, lo tengo que hacer no dirigido, no preguntarle, no, bueno, no preguntarle, ¿y qué fue el que te agredió? No, dejar, bueno, a ver, ¿me puede contar qué fue lo que sucedió? Para que el niño desarrolle, ¿verdad? Dejarlo que el niño hable, vaya desarrollando. Importante darle el rapport de lo que mencionaba la psicóloga, para que él se pueda sentir en un ambiente de comodidad. Importante siempre examinar, siempre al hacer el examen físico, siempre tiene que ser la compañía del papá, de la mamá, de algún, del que esté bajo su tutela, o en dado caso, ni modo, pues con la enfermera del servicio, especialmente cuando somos los hombres los que examinamos, ¿verdad? Para evitar que haya confusiones. Siempre se examinan esas dos posiciones, en decúbito supino, cuando es niño también se pone en la posición genupectoral, y es importante hacerlo en esas dos, porque muchas veces los desgarros que encontramos van a ser unos en decúbito supino y otros en genupectoral. La siguiente, porfa. Y también está esta otra posición que ya es en niñas pequeñas, y para que ellas se sientan más cómodas, en la cual se llama posición de patas de rana, en la cual la mamá o el cuidador se lo pone de esa forma para nosotros poder evaluar. La siguiente. Bueno, entonces en casos de niños, niñas y adolescentes examinados por abuso sexual, en los que muchas veces no se encuentra evidencia física, es importante concluir que el relato es congruente con el afecto que le expresa. Recuerden que yo de toda esa presentación yo les he estado enseñando fotos, imágenes, pero siempre les digo que esto no es tan frecuente encontrarlo. Entonces uno como médico tiene que ver si lo que él expresa es de acorde a lo que él está, a su sentimiento, a lo que él expresa. También otra cosa que decía la psicóloga muy importante, es importante también ver con qué grado de madurez habla el niño. Por ejemplo, yo no voy, bueno, aquí, máxima aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Yo no voy a esperar que un niño me utilice palabras como me penetró, un niño de 4 años utilice palabras como me penetró, o introdujo su pene en mi vulva, eyaculó, no esperar eso. Entonces, esas son cosas que también, porque ya han habido muchos casos en los cuales las madres vienen y dicen cosas para tratar de quitar una patria potestad. La última positiva, por favor, solamente es para recordarles que hay un Día Internacional del Derecho de los Niños, que es el 20 de noviembre. Eso fue, como les digo, lógicamente en 20 minutos se le puede hablar de un tema tan amplio y tan, bueno, tan bonito para uno que lo estudió, pero tan triste que se tenga que tocar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte, esa es la presentación que les tenía preparado. Si tienen alguna pregunta o duda, comentario. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y bien, como lo hicimos anteriormente, de la misma manera, si tienen una pregunta, por favor, levanten su mano dentro del chat para poder otorgarles la palabra. Bueno, ¿todo quedó claro o no quedó claro nada? Ok, veo que no hay preguntas ahorita. Le voy a dar un minuto más para poder levantar su mano. Ok, bueno, entonces yo sí tengo una pregunta preparada para usted, doctor. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos más importantes que un estudiante o un médico debería de valorar en un paciente para poder detectar un caso de abuso sexual infantil? Sí, Marta. Me gustó la palabra que vos utilizaste, ¿verdad? Que fue detectar. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes, no es porque no tengan la capacidad, pero ustedes como estudiantes no son los que van a evaluar al niño. Por lo que ya hablábamos, ¿verdad? Tenemos que evitar la revictimización. No hacerlo ni por la parte de que quiero practicar, quiero ver si lo que el doctor dijo es cierto. No, ustedes no son los que tienen que valorar al niño, pero sí es importante que ustedes lo detecten. Hay ahorita se me olvida el número del artículo, pero hay un artículo del Código de las Niñas que habla que desde que el niño entra en una institución del Estado, este pasa a ser tutela del Estado. Entonces, ¿cómo ustedes van a detectar que hay signos de abuso?
en un niño. Para empezar, identifiquemos si el niño es maltratado. Recuerden lo que les hablaba al principio de la presentación, ¿verdad? Maltrato viene de la parte psicológica, la parte física, y una de las esferas del maltrato en la niñez es el abuso sexual, los delitos contra la libertad sexual del niño. Entonces, primero identifiquemos si hay signos de maltrato, si el niño es un niño demasiado cohibido para su edad, si el niño le dan demasiado miedo o tiene demasiado apego con sus padres porque tal vez le da miedo interaccionar con otras personas. También el hecho de que tenga lesiones. Mi consejo es que, si bien es cierto, aunque la mayoría de lesiones en las áreas genitales en los niños pequeños van a ser debido a caídas, accidentes, si bien es cierto esto, es mejor pecar de muy extremista a pecar, a dejar pasar algo, pues. Entonces, mi consejo es, siempre que ustedes vean algo que les llame la atención, por pequeño que sea, repórtenlo a su inmediato superior, sea el residente o sea el médico especialista. ¿Para qué? Para que esas atenciones no se vayan. Y por otra cosa es, si hay un niño que tiene un ABS y ustedes saben, por ejemplo, en el servicio social, y eso se lo digo no con el fin de causarles miedo, sino por lo mismo que dice la ley, que desde que llega a una institución del Estado, ya es tutela del Estado, y ustedes como funcionarios públicos no hacen la denuncia, entonces ustedes caen en la condición de facilitador de un delito. Entonces es importante detectarlo y poner la denuncia. Muchas gracias, doctor. Definitivamente es información sumamente importante a tener en consideración al momento de estar en los hospitales. Y veo de que Michelle Morán había levantado su mano. ¿Puede abrir su micrófono para poder hacer su pregunta, por favor? No, en realidad le estaba dando aplauso al doctor. Muy buen tema explicado desde mi perspectiva, y la verdad me parece muy interesante, pues yo estudio la carrera de enfermería y igual no solamente estamos pendientes de la vigilancia clínica de nuestros pacientitos, ¿verdad? Sino también esos factores sociales que están en nuestras manos. De mi parte solamente es el comentario. Y me llamó mucho la atención, bueno, una vez un doctor nos comentó, un doctor de farmacología, que es tan lamentable el hecho que el 95%, si hablamos en cifra, de abusos sexuales, lo hacen las personas cercanas al niño, su familia, y solamente un 5% lo hacen personas desconocidas. Entonces, bueno, es lamentable esto, y desde ese punto me llamó la atención estar aquí. La verdad que lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias por su espacio. Gracias por las palabras. Y algo importante, ¿verdad? Lo que usted mencionó ahorita de la parte de la estadística que nos acaba de dar, y es lo que le mencionaba también en la presentación. Eso lo diferencia también de la parte del abuso sexual en el adulto. Generalmente en el niño, como lo digo, va a ser intradomiciliario. Su victimario, perdón, el que hace el daño, va a ser su hermano mayor, su padre, su abuelito. Entonces, algo lamentable, realmente. Muchas gracias por la participación de la audiencia. Y también tenía Ladi Vázquez levantada su mano. ¿Puede abrir su micrófono para hacer su pregunta? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues, es un tema bien interesante e importante, ¿verdad? Hoy en día. Una pregunta a una niña de 9 años, que ella alega tener una violación hace 2 años. ¿Es posible que en el examen físico haya una cicatriz anal, y esa cicatriz anal muy pequeña se pueda relacionar con la supuesta violación que alega la niña? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar en sí, es la pregunta? ¿Una cicatriz, o esa cicatriz va a estar para toda la vida? Ok, lastimosamente en aras del tiempo y del corto tiempo que dieron para la presentación, yo sé que así lo tienen programado y que es un simposio, no se le puede dar una gran cátedra de esto, pero sí, es cierto, la presentación estuvo, realmente yo no les puedo mencionar toda la parte de cuáles son las acciones laboratoriales que se hacen, cuánto tiempo dura, por ejemplo, un espermatozoide en la cavidad oral, cuánto tiempo dura un espermatozoide en la parte vaginal, al cuánto tiempo yo puedo decir que hubo una eyaculación, que la persona terminó y dejó una mancha de eyaculación en la espalda. Eso va a ser para una futura presentación. Sin embargo, concretamente en la pregunta que usted hace, importante en este caso en la que la niña alega que hay una violación, es más que todo ya la parte, si a los 2 años es bien difícil poder determinar
que fue producto. Ok, parece que estamos teniendo problemas técnicos con el internet del doctor. Vamos a esperar un segundo a ver si logra volver a conectarse. Por el momento le voy a ceder la palabra a mi compañero Xavier. Para empezar quisiera darle las gracias a todos los que asistieron a este simposio, pero también les quiero hablar en parte del abogado y pedirles una disculpa, ya que él no va a poder estar presente debido a una emergencia en su trabajo. Estábamos esperando que él pudiera participar, pero desgraciadamente él no pudo asistir, y solamente para decirles eso. Disculpen. Y ya se conectó el doctor otra vez. Disculpen. Gracias a todos. El internet no está jugando a mi favor hoy. No, le mencionaba entonces que yo en este caso, ¿qué es lo que hago? Y bueno, ¿y qué es lo que se debería de hacer? Recuerden que nosotros, bueno, me refiero a nosotros, los médicos forenses, nosotros no estamos para venir y para dar un juicio. Nuestro dictamen se debe limitar a lo que nosotros observamos y a lo que nosotros sabemos que compatible es. Por ejemplo, si encuentro una cicatriz anal que puede ser compatible con una fisura anal por estreñimiento, entonces yo puedo poner el dictamen. Se encuentra una cicatriz a tales horas de la amanecida del... Ok, bueno, entonces parece que el doctor está teniendo problemas técnicos con el internet. Entonces, en aras del tiempo, le voy a hacer la palabra a mi compañera Jocelyn. En aras de agradecimiento a nuestros expositores, vamos a esperar tal vez el doctor Puerto se nos conecte en un ratito. Agradecer a todos por su participación y en este caso presentarles un pequeño reconocimiento. Primero que nada a la psicóloga Idania Ponce, se los leo. Dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Hace el presente reconocimiento a la psicóloga Idania Ponce por su participación como ponente en el 54 Simposio de Medicina Legal, Abuso Infantil, dado en la ciudad de San Pedro Sula a los 22 días de septiembre del 2021. Firman el doctor Julián Matay Cuellar, jefe del Departamento de Medicina Clínico Integral de la Escuela Universidad de Ciencias de la Salud en una ABS. Y el doctor, nuestro catedrático coordinador, el doctor Alejandro Álvarez González. De igual forma, el reconocimiento para el doctor Carlos Roberto Puerto, que ambos presentaron una excelente ponencia en los temas correspondientes a cada uno. No sé si vamos a seguir esperando al doctor Puerto o si ya está entre los participantes, porque en todo caso proseguiríamos con las palabras de agradecimiento por parte de nuestro catedrático, el doctor Alejandro Álvarez González. Si es el doctor Puerto, creo que ya se logró conectar. No sé si me puede confirmar, doctor, si le gustaría dar unas palabras de despedida para poder concluir con su participación. No, pedirle disculpas del caso, ¿verdad? Lastimosamente me está fallando el internet, no sé qué está pasando el día de hoy, pero siempre para mí es un placer estar con ustedes. Como les digo, tienen mis redes sociales, cualquier consulta que ustedes crean que les puedo servir, estoy para servirles. Si alguien les ofrece ayuda, no duden en pedirlo. Entonces, solamente darles gracias por considerarme para ese simposio. Gracias a usted, doctor, por estar siempre dispuesto a ayudarnos. Ok, bueno, entonces ahora le cedo la palabra a nuestro catedrático, el doctor Álvarez, para poder dar las palabras de despedida. Doctor, la audiencia es suya. Muy buenas tardes. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida a todos ustedes. Hoy se celebra el 54 Simposio de Medicina Legal y estamos orgullosos de poder organizarlo con los pasantes de la tercera rotación de Medicina Legal.
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se realizara para convertirse en una realidad y en un éxito. A los expositores, la licenciada Idania Ponce Rodríguez y al doctor Carlos Roberto Puerto. A las autoridades, doctor Julián Matay Cuellar, y a todos los compañeros de trabajo que nos ayudaron y colaboraron con esta actividad. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora para quienes hemos presenciado y nos han compartido sus conocimientos, pues hemos visto y palpado que el abuso infantil ha sido uno de los principales problemas que afecta a la sociedad, sin respetar edades, géneros, raza o posición social, pues los conflictos familiares que terminan en violencia se dan en las más humildes familias, pero también en los altos rangos sociales, provocando daño psicológico y físico a los menores de edad. Agradecemos la participación de todos y se cierra el simposio de medicina legal número 54, pero el primero de tipo online. Buenas noches a todos.